Ok, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Manuel Hernández Acuña. Y bueno, digo mis dos apellidos porque si no mi mamá me regaña porque me dio unas tarjetas y me dice, Juan Hernández, Juan Hernández. Sí, ¿tu mamá? Sí. Y efectivamente para la poesía me gusta mucho el nickname de Manuel Acuña, para la mística, asuntos esotéricos de Samael Aumbeor, de exopolítica Sirio. eh, y bueno, así. Hay un maestro de capilla mexicano que se llamó Juan Hernández. Y bueno, en realidad, en mi caso soy músico, pero puedo percatarme que la psicología es un tema bastante importante y siempre está presente en nosotros como la mente, porque en un principio la psicología designó al alma, sí que alma, el logos, tratado o estudio del alma. Luego le cambiaron a mente, pero bueno, eh, a mí me ha influenciado mucho, sobre todo la gnosis de Samael Aumbeor, y aunque no lo crean, sí existen latinoamericanos que han dedicado mucho su estudio, la ciencia desde su propio estudio. Por ejemplo, en la gnosis dicen que hay 49 niveles perfectamente estructurados de la mente y que corresponden cada uno a lo que se puede denominar como los pecados o virtudes, porque un pecado es lo mismo que una virtud, pero el pecado está como que desbocado y la virtud es como que en equilibrio. Así tenemos que la castidad es lo mismo que la lujuria, pero la lujuria está totalmente desbocada, fuera de control, y la castidad no es, no, el celibato no es, eso no es la castidad, sino la castidad es, como lo indica el Levítico 15, versículo 16, o el Tao, o el Tantra Yoga, o algunas técnicas persas, o las técnicas que enseñaron aquí los grandes maestros prehispánicos de Anáhuac. En fin, pero bueno, en ninguna escuela de psicología manejan eso de los 49 niveles. Así que me pareció muy interesante hasta que hice un descubrimiento con la música. Pude ver que eso es factible. Y sí, muchas veces se habla, por ejemplo, de Freud, que incluso hay una obra que está clasificada en 24 volúmenes, desde la interpretación de los sueños, acerca del chiste, es bueno, el psicoanálisis, toda, tiene diferentes temas. Pero no es algo totalmente nuevo, sino que siempre se ha estudiado. Quizá no se le llamaba psicología. Eh, Obviamente, de hecho, pues siempre se ha tratado, es como dicen la religión, pues a Dios en unas partes le llaman de una forma y en otras de otra. Y sin embargo, pues seguramente es el mismo principio, ¿no? A color rojo aquí le llamamos de una forma y en Italia y en China y en otras partes de otra. En el oráculo de Delfos se hablaba del Gnócete ipsum, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a sus dioses, y lo decían, pues Sócrates, también lo recuerda Gustav Jung, el autoconocimiento. Y si nos conociéramos no solamente las partes físicas, sino las psicológicas. Pero aquí vamos a diferenciar, a hacer una distinción entre la mente y el alma. Es totalmente distinto. La mente, el alma, el cuerpo y el espíritu son cosas muy distintas. Mm, y bueno, ya Sócrates nos hablaba de ese conócete a ti mismo. Entonces es la definición de la psicología, el estudio de la mente. Pero realmente hoy es bastante complejo, por eso, aunque muchos lo confunden como psicología y psiquiatría, obviamente son dos cosas totalmente distintas, así como la arquitectura y el urbanismo, o las finanzas y la economía, eh, y así pudiéramos seguirnos con muchas cosas que parecen ser lo mismo y que no son lo mismo. Entonces, Sócrates nos habla de la existencia del alma, como eso pues no lo pueden demostrar, bueno, quienes tienen alma dicen que sí lo pueden demostrar porque se salen de su cuerpo físico. Eh, Pero bueno, todos estos fenómenos psicológicos, o sea, a lo que me refiero es, hoy se habla mucho de las múltiples personalidades y TID, incluso es tan importante esto que bueno, el fenómeno MK Ultra, Monarca, bueno, a mí me ha sorprendido que muchos psicólogos con maestría y doctorado no lo conocen. Si hay una chava que está saliendo en videos en YouTube,
que lo comenta así como de pasada, ¿no? Pero para mí no hay tratados mejores de psicología y de psiquiatría que esto, porque sí se habla de compartimentalizar la mente, y bueno, eso lo saben los gobiernos, lo utilizan, o sea, no están en pañales, sino ya son técnicas totalmente, eh, pues, desarrolladas, ¿no? O sea, aunque dicen, no, pues que el padre de la psicología es Wilhelm Wundt. Eh, bueno, eh, sí tenía su laboratorio en la Universidad de Leipzig, en Alemania, y pues hablan de muchos psicólogos, ¿no? Eh, Stanley Hall, que fue uno de los primeros psicólogos genéticos del país, de su país, y cómo creó la Asociación Americana de Psicología, la APAC, y fue su primer presidente, ¿no? Hay muchas escuelas, muchas corrientes. Entonces, lo primero que considero que es saber la definición. Es como música, bueno, es el arte de combinar los sonidos y silencios controlados por el tiempo. Así, la psicología, tenemos, Sócrates abogaba por la definición breve y sustanciosa y verdadera del término. Eh, ya Platón nos hablaba que el hombre es responsable de sus procesos vitales, aunque, bueno, hoy se habla mucho del aspecto genético y la alimentación y cómo, bueno, la alimentación pues puede determinar eh, nuestra, nuestro comportamiento. Entonces, esas estructuras de la mente, los 49 niveles, que pudieran parecer que no existen, son desdoblamientos de cada uno de esos, como digo, de la energía creadora. Bueno, ya Sigmund Freud nos hablaba de la importancia de la libido. Y bueno, no podemos tomar como palabra de Dios todo lo que diga Sigmund Freud, porque, bueno, si era cocainómano, adicto a la cocaína. Y bueno, como digo, han habido muchos, es como antes se le conocía a Pitágoras, al padre de la música, y luego a Johann Sebastian Bach, y así. En este caso, Wilhelm Wundt, que nació en 1832 y murió en 1920, bueno, pues es conocido como el padre de la psicología, aunque bueno, muchos han tenido unas grandes aportaciones. Y bueno, él fue el primero en utilizar el término de psicología experimental. Eh, Así que podemos decir que la psicología tuvo entonces fue el estatus de ciencia, aunque muchos dicen, por ejemplo, escuché un video de Franco Escamilla que dice que no era ciencia, o Rosarín dice que la economía no es ciencia. Recuerdo un maestro que me daba etimologías, y por eso es importante estudiar el crátilo del lenguaje, o a Ferdinand de Saussure, o Noam Chomsky, todos esos genios de la lingüística, o Jordan Maxwell, se los recomiendo porque si no empiezan a hablar así como Rosalind and Friends y Roberto Martínez, y está bien que son youtubers, pero pues tienen una influencia de millones, y no todo se reduce a Jacques Lacan ni a Freud. Hay una gran cantidad de exponentes. Entonces, eh, según Platón, pues la psique es lo que nos permite sentir y percibir, ¿no? Por eso cuando alguien no tiene sentimientos, dicen, pues es un desalmado. Eh, y bueno, supuestamente ya tuvimos ese conocimiento en diferentes experiencias. Eh, Hay un libro que se llama De Anima, el alma, que es pues un análisis de las facultades del hombre. Eh, ya Aristóteles veía al alma como la primera fuerza que da origen a la vida. Vemos cómo todos son filósofos se están metiendo en ese aspecto de la psicología. Y pues se pensaba que el conocimiento estaba en el alma, y, y por eso Sócrates decía que aprender y buscar el conocimiento no es otra cosa que sino recordar. Um, como digo, esta es la línea de tiempo europea. No significa que aquí en México o en otras culturas no se estudie la psicología o la psiquiatría, o sea, todo ese universo de la mente y de las enfermedades mentales, que, bueno, eso tiene más que ver con la psiquiatría, pero en el caso de la psicología, por eso es importante buscar el equilibrio, así como tenemos 72 nombres de Dios, tenemos los 72 demonios de Salomón. Entonces, son exactamente lo mismo, o incluso Aleister Crowley, un gran iniciado, creador de la misa gnóstica, pues hablaba de que
eran 72 partes del cerebro, ¿no? De la mente. Tenemos más de 100 mil millones de neuronas. Recordemos a Santiago Ramón y Cajal que descubrió las neuronas y bueno, todo ese milagro de la sinapsis y fenómenos electroquímicos que ocurren. Eh, y como digo, si nosotros no leemos las obras completas y nada más nos dedicamos al punto de vista de algún doctor o maestro, licenciado, lo que sea, corremos el riesgo de no interpretar bien al autor. En el caso de Agustín de Hipona, pues tiene muchas obras, La Ciudad de Dios, por ejemplo, que tanto cita a un psicólogo que se llama Juan Bosco Abascal Carranza, que bueno, eh, cuando uno lo escucha de historia dice, pues bien, pero cuando lo escucha de psicología, yo sí me quedo como que con mis reservas. Pero tiene una obra que San Agustín de Hipona, que fue también maniqueo, que llamado Confesiones. Ahí habla de un tópico que le da miedo, o más bien Rusarín, que ya es como que muchos lo ven así como que el máximo filósofo del universo, pues Agustín de Hipona lo contradice, o sea, imagínense, Agustín de Hipona decía, hablaba de la naturaleza humana y decía que somos malos por naturaleza y necesitamos redención. Eh, y bueno, hay una relación entre la fe, la razón, el alma, las creencias. Y como digo, hay muchas corrientes, así como en la música hay diferentes técnicas de composición, estilos, escuelas, corrientes, así también en, en la psicología. Eh, Y bueno, parece ser que con Agustín de Hipona aparece la idea del yo, conciencia. También me gustaría hablar en ese momento de la doctrina de los muchos yoes, porque ahora piensan que los psicólogos están inventando el hilo negro y bueno, también los conspiranoicos de la Matrix y la Matrix. Bueno, es que todos esos conceptos ya existían, por ejemplo, la doctrina de los muchos yoes que manejan los budistas o en la India, o sea, se le llaman agregados psicológicos porque no forman parte de nuestra mente, de nuestra alma, más bien, agregados de la psique, o sea, esa es la mente no forma parte del alma. Entonces, ahí se habla de esos agregados que son, ¿qué decía Cristo? Dice, cuando le increpó un demonio, que demonio no en etimología no significa algo bueno ni malo, sino siempre es simplemente es una fuerza vital, una fuerza espiritual. Decía, soy legión, o sea, una legión, o sea, habla de una multitud. Entonces, toda esa gente que dice que tiene personalidades múltiples, o sea, imagínense, si empiezan a hablar con, hay gente que escribe con la derecha y con la izquierda perfectamente al mismo tiempo. Dice, no es que está enfermo, ¿cómo va a estar enfermo, enfermo si puede hacer eso, desarrollar ese talento? El problema es que a la gente que escucha voces, a la gente, bueno, de hecho yo he conocido mucha gente que, o sea, una señora que dice, no, es que mi esposo es esquizofrénico. Tuve alumnos que es que es un absurdo cómo los diagnostican con tanto, les mandan medicamentos, o sea, no sé si han visto el caso de esta chava Katy Perry, si no mal recuerdo, Katy Perry, que se le hizo un ojo así como que raro. Eh, bueno, hay muchos casos, o sea, también hay una negrita que sale con Jay-Z, y bueno, yo conocí un pianista muy bueno, obviamente no voy a decir su nombre, pero de repente íbamos platicando, y de repente veo que el ojo se le hace así, y dije, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Y hace así como que, es que creo que me está haciendo efecto el medicamento. Y digo, ¿medicamento para qué? Ok, dice, no, es que soy hiperactivo, entonces ¿para qué? Esos son tranquilizantes anestésicos. Dije, uy, y a los que son supuestamente tranquilos, así, les mandan antidepresivos. Entonces imagínense cómo son las drogas, o sea, es una droga legal, pero como digo, pues si Sigmund Freud era cocainómano, o sea, ¿qué podemos esperar de eso? Sí, creo que si alguien es hiperactivo, tenemos un grave error, bueno, yo creo que es un aspecto de la psicología que ya todos los maestros se creen, los grandes sabios no son psicólogos, pero a decir tú tienes trastorno de bipolar, de déficit por atención, Asperger, síndrome Savant, eres hiperactivo, bueno, toda una jerga psicológica, pero los medican o casi casi retrasados mentales, ¿no? Entonces, es muy grave eso, la verdad es que sí, y que más que los manden a medicar desde niños. Un niño hiperactivo, ¿por qué no meten a natación, a fútbol, a muchas cosas, muchas actividades? Se cansa, ya no necesitan, pero sí, también al niño se le reprime, o sea, a la gente, puede ser niño, no sé. Yo recuerdo que muchos niños que conocí de niños eran súper, con una chispa, dicen, como decía Miguel Ángel Cornejo, dice, no lo calles porque
ese niño pues, puede ser orador, puede ser predicador, puede ser conferencista, puede ser presidente, puede ser político, lo que sea, ¿no? Bueno, no lo que sea, sino sus facultades de actor, por ejemplo, que tiene mucho capacidad histriónica y no todos tenemos esa capacidad. Hay gente que es chistosa, pero así, increíble, ¿no? Entonces, sé que hay muchas terapias y todo eso, pero si reprimimos a la gente en sus talentos naturales, ¿pero qué hacemos? Le decimos, cállate, cállate, no cantes, niño, no hables. Entonces, si en lugar de eso, pues, apréndete un poema, lo pasas a recitar frente a todos, se le aplaude, se le reconoce su talento, en lugar de reprimir y catalogando de enfermedad una capacidad, pues me parece muy, muy grave. Entonces, con San Agustín de Hipona aparece ese concepto del yo, eh, pues dicen que permanecen los conocimientos, la conciencia, en, mm, aparecen en la conciencia, el yo permanece almacenado en la memoria, pero, pues como digo, cada quien tiene su percepción, ¿no? O sea, es como yo decía un profesor, ¿cómo es, Sócrates y Platón y Pitágoras consideraban que la reencarnación era algo real? No, 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 eso no, no es filosofía. ¿Cómo están negando a los grandes filósofos, no? ¿Cómo así existen los rosarines? ¿Cómo existen pues toda esa gente? Yo la verdad, es terrible que no lean ni Confesiones de San Agustín de Hipona ni La Ciudad de Dios, que de hecho sí recomienda Juana Bosco a Oscar Carranza. El ser humano dicen que es responsable de sus propios actos, decía Santo Tomás de Aquino. Ahí tenemos el libre albedrío y cómo, pues nosotros tenemos ese libre albedrío, ¿no? Entonces la psicología es, es muy importante para al desarrollo de cualquier aspecto. O sea, no solamente el aspecto intelectual, psicomotor, afectivo o sexual. O sea, mm, yo recuerdo que hay temas muy importantes de la psicología que pues solamente lo puedes hablar con una sexóloga, por ejemplo. Escuché la otra vez una sexóloga muy interesante, muy inteligente. O sea, y bueno, es que esos temas que hoy parecen así como que exclusivos de los psicólogos, pues fueron tomados por los filósofos. Lo que pasa es que hay muchas, la filosofía tiene infinitas ramas. Entonces, ahí hay algo que se llama síndrome de la tristeza postcoital o la hablaba disforia del poscoito, y ya la mencionaba Aristóteles. Igual a mí me sorprendió mucho porque yo escuché a mucha gente que decía que se sentía triste y deprimida después de tener el acto, porque obviamente pierden su energía creadora, ¿no? Y bueno, yo tuve una novia, por ejemplo, que me decía, no, pues ve al psicólogo. Y yo decía, pero ¿por qué voy a ir al psicólogo? O sea, la psicología está bien. O sea, si quieres aprender piano, pues tienes que ir con un maestro de piano, o tú estudias piano, o escuchas, ves tutoriales, o mejores pianistas, hay tantos pianistas. Pero ir a una terapia, ¿por qué piensan que estás loco por algunas ideas, no? O sea, tú sí, o sea, si lees las obras de Gustav Jung, El Libro Rojo, o tantos libros que existen, pues la verdad es que diría, parece que no es normal. Está bien, si hay, por ejemplo, hay algo que se llama la terapia de conducta, ¿no? Basada en el conductismo, que es una de las corrientes de la psicología de las escuelas. Eh, mm, Muchos piensan que ahí tiene que ver el fenómeno MK Ultra, ¿no? Dicen, no, pero es que no les aplican electroshocks o no les ponen algún trauma. Eh, mm, bueno, supuestamente esto no se hace en las consultas, pero sí se han habido experimentos en la Alemania nazi o en el gobierno de Estados Unidos también. Entonces, a esa gente, pues muchas veces los límites éticos, veamos cómo estamos recurriendo nuevamente a la filosofía y la psicología como una parte de la filosofía. Mm, pues es que hay muchas formas, o sea, no necesariamente es con traumas, sino puede haber con experiencias agradables. Eh, el aprendizaje tiene varios principios, o sea, no todo es mecánico o por memorismo, ¿no? Sino que también hay, hay conductas que se pueden eh, tomar.
eh, hay procedimientos y terapias que pueden realizar una actividad, una activación de la conducta. Eh, mm, Desde técnicas de relajación, por ejemplo, de sensibilización o diferentes cosas, ¿no? También hay la terapia cognitiva y bueno, realmente es que cada psicólogo ve un aspecto distinto, ¿no? Por ejemplo, Felipe Melanchthon decía que la psicología es el estudio del alma. Veamos cómo ya Felipe Melanchthon nos estaba definiendo precisamente de forma etimológica, con un respaldo filológico, eh, lo que es la psicología. Este Felipe Melanchthon nació en 1497 y murió en 1560. Y nos hablaba de la duda, ¿no? Cómo existe la duda, ahí está la duda de los jesuitas, la duda que después lo tomaron de estas escuelas que se dicen esotéricas, la monita secreta, está la duda cartesiana, la duda socrática, la duda metódica de René Descartes, dudar de todo, hasta del propio conocimiento, para confirmar y llegar a la verdad. Dudar es pensar, pero más que dudar de ese de que eres escéptico, ¿no? Es dudar, es investigar, preguntar, el famoso cogito ergo sum, ¿no? Pienso, luego existo. Pero pues muchos, bueno, ese fue aplicado por René Descartes. Muchos se burlan de, pues o sea, no llegas a, ahí es donde digo que no se leen las obras, ¿no? El discurso del método y cómo René Descartes, bueno, le llegaban sus conocimientos en los sueños. O sea, es algo impresionante porque los prehispánicos tenían una interpretación de los sueños, Sigmund Freud tiene su interpretación de los sueños, el matemático, había un matemático muy famoso que decía que en sueños le hablaba una diosa. Mm, Ram- em, Ahorita me acuerdo del nombre de ese matemático hindú, que incluso los ingleses pues, le tomaron todos sus conocimientos. René Descartes, pues decía que sus revelaciones le llegaban en sueños, ¿no? Decía que el espíritu y la materia podían existir de forma separada, eh, y pues creó el famoso cogito ergo sum, pienso, luego existo. Eh, es como padre del pensamiento racional, ¿no? Creo que es importante mm, retomar eso que dijo Wilhelm Wundt acerca de la psicología experimental. Stanley Hall, el que creó la APA, la Asociación Americana de Psicología. Y bueno, retomar todos esos elementos, pero como digo, no enfocarnos únicamente y casarnos con una escuela de pensamiento, sino no solamente el aspecto de la conducta o el aspecto cognitivo o el aspecto de la terapia racional emotiva o la psicoterapia analítica funcional o la terapia de aceptación o que yo única y exclusivamente Sigmund Freud y nadie más, ¿vale? Y Gustav Jung no. Eh, Ahora ha surgido lo que llaman mindfulness, pero incluso pues, mucha gente cómo se burla, ¿eh? O sea, yo escuché la otra vez un chavo que dice que están contra las sectas pero ¿cómo es posible que únicamente la religión católica no es secta cuando pues, todas las cosas que se han hecho, ¿no? O sea, ¿qué es lo que priva muchas veces como que desacreditar a los demás? Entonces, ha surgido, por ejemplo, hay un médico, Alfonso Puig, muy interesante sus conferencias, habla del mindfulness, o sea, y dice, ya existía en el budismo, ya existía en el Zen, eh, y habla, es como prácticas de meditación, ¿no? Eh, Técnicas de atención plena. Entonces, el aspecto cognitivo está, el aspecto intelectual, el aspecto psicomotor. Eh, y hay terapias de mindfulness. También hay un conferencista que se llama Enrique Corbera y tiene también pues, su forma muy peculiar de ver la vida, ¿no? Está también la terapia metacognitiva y cada uno de estos tiene sus
sus grandes bastiones, ¿no? Eh, pero bueno, eh, recordando un poquito a John Locke, eh, que es el padre del empirismo, decía que el conocimiento deriva de la experiencia. Claro, hay diferentes tipos de conocimiento, o sea, puedes leer y adquirir cierto conocimiento intelectual, pero ya en la práctica es como, aprendo cómo leer cómo conducir un auto, y ya en la práctica pues cambia todo, ¿verdad? Eh, ¿Cómo piensas? Eh, y analizar la relación entre los sentimientos y las ideas. Eh, Así que este padre del empirismo, John Locke, que también habló de economía y también tocan muchos temas, pues es una parte también importante de la psicología, pero obviamente los puristas pues no van a tomarlo así, o sea, porque dicen mindfulness, terapia metacognitiva, terapia, psicoterapia, terapia dialéctico-conductual, eh, terapia racional emotiva y bueno, psicoanálisis, terapia de Gestalt, eh, terapia sistémica, y así como se ha buscado en la física lograr una integración de todas eh, digamos, de todas las teorías, tanto de la relatividad, de la espacial, de la física cuántica, de todos los fenómenos, de las cuatro fuerzas del universo, gravedad, electromagnetismo, interacción débil, fuerte, o sea, en un campo unificado, así también pues, en la psicología se ha intentado, pero obviamente cada quien busca, se agarra su librito, se agarra su escuela y ya, ¿no? Bueno, ya dentro de lo que se conoce como finales del siglo XIX, volvemos a Wilhelm Wundt, que es el padre del estructuralismo, eh, y cómo analiza desde el nacimiento, y bueno, todos, también Freud, ¿no? Desde la etapa primera hasta la vida adulta. Y veamos cómo cada quien ve los estadios de la vida humana. La infancia, la paidología estudia específicamente ese periodo de la vida. La efebología tendrá que estudiar ese aspecto de la juventud. La andrología, andros, hombre, bueno, obviamente con la mujer engloba los dos géneros, eh, o andróginos, androginología, pues tendrá que estudiar el aspecto de la adultez, de la vida adulta entre hombres y mujeres. Y la gerontología, pues ya la vida anciana, ¿no? Wilhelm Wundt fue el padre del estructuralismo. Emplea mucho la introspección, indagando a través de sentimientos, sensaciones, las emociones. Y bueno, como hemos mencionado, pues fundó en Leipzig, Alemania, su laboratorio para estudiar de forma sistemática pues, la psicología. Y reiteramos, él fue el primero en utilizar el término psicología experimental, aunque ya hubo quien, pues desde el Felipe Melanchthon, que decía, hablaba, o sea, no pensemos que es tan nuevo, o sea, Felipe Melanchthon es del 1497, o sea, 1500, 1560, o sea, ya desde 1500 ya estaban hablando de la psicología. O sea, ese es un término ya abarcado desde antes, ¿no? Eh, mm, y bueno, como digo, Ramanujan, disculpen que es el lapsus psicológico que tuve que... Ramanujan, un gran matemático que descubrió, bueno, es un matemático así como Galois, como los que descubrieron el cálculo principal, diferenciales, Isaac Newton, eh, Leibniz. Eh, eh, y bueno, todos ellos tocan el tema de la conciencia, por ejemplo. ¿Qué es la conciencia? ¿Cómo etimológicamente? Tenemos que ir al respaldo etimológico y filológico y cómo se ha disociado. Ahora sí que, hablando del DIT, eh, pues eso, ¿no? O sea, hablan de los sueños, hablan de la conciencia, hablan del intelecto, del aspecto motor, del aspecto emotivo, del aspecto sexual, ¿sí? Del aspecto de la conducta, del aspecto cognitivo, eh, y obviamente
en la época científica, ¿no? Entonces, eh, también surgió otra persona llamada William James. William James, que es también otro psicólogo muy importante, se considera que es, pues, funcionalista. Habla del por qué y para qué, del proceso psicológico y la conducta. Volvemos a tocar otro tema, la conducta, el proceso psicológico, la conducta, la conciencia. William James, que abordó la teoría funcionalista. Estuvo entre el año 1842 y 1910. Que bueno. Mm, eh, pero hay muchas escuelas, muchos movimientos. Seguramente han escuchado de Skinner, de Pavlov, de Maslow, eh, de Lacan, de Sigmund Freud, de Mary White, Calkins, de Iván Pavlov, de Leibniz Whitner, de muchos otros. Y entonces recordemos que la psicología sí es una ciencia siempre y cuando la estudien a profundidad. Hay especialistas, ¿no? Eh, existe la historia, ¿no?, de los perros acampanados de Pavlov. Es una historia muy famosa que se da en la clase de psicología en la preparatoria. Eh, Iván Pavlov, igual del 1949-1936, eh, supuestamente, bueno, él fundó las bases del conductismo, del condicionamiento clásico, eh, para llegar a las bases del conductismo. Eh, él puso un experimento donde estaban los perros y bueno, hacía que cuando escucharan la campana, si no me recuerdo, les ponía comida, entonces cuando ya tocaban la campana, salivaban inmediatamente, ¿no? Y aquí vemos otro aspecto que es el aspecto de la visualización. Vemos como, es que no podemos ser únicamente ver un tema desde un enfoque cerrado, estrecho, totalmente fanático, dogmático. No, 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 no. Esto es, la mente es demasiado compleja. ¿Por qué actúo de cierta manera? ¿Por qué digo algo? ¿Por qué siento? ¿Qué es lo que siento? ¿Qué es lo que pienso? Ahora sí, como dice aquel, ¿por qué crees lo que crees? Las sensaciones, los sentimientos, los sueños, todo eso, ese universo que, ¿por qué dicen? O sea, quieren eliminar a lo que no se ve, pero todo eso existe y no se ve, los sueños, las sensaciones, las emociones. Y bueno, entonces tenemos que Iván Pavlov es el iniciador del condicionamiento clásico. El conductismo realizó el experimento de los perros que, como digo, sonaba la campanita. Ya, pues, es que me da mucha risa porque así hay personas, ¿no? Digo, es que hay gente que pone como que el pescadito y vas tú, ¿no? Entonces, eh, hace calor, pues sudamos, ¿no? Entonces, el conductismo hizo sus experimentos mediante el aprendizaje, estímulo, respuesta, que eso me parece muy interesante. Como el estímulo puede ser, por ejemplo, algún estímulo, en este caso, pues el alimento, ¿no? Y el estímulo, y sonaba la campanita y la respuesta, pues la cantidad de saliva, o sea, cómo salivaba el perro. Eh, mm, y como digo, hay muchas corrientes, muchas terapias de la terapia gestal, el psicoanálisis, eh, las terapias, bueno, mindfulness, terapia metacognitiva, eh, psicoterapia analítico-funcional, eh, terapia racional emotiva, bueno, tantas cosas que cómo ha ido evolucionando. Entonces tenemos este movimiento así como de condicionamiento, de conductismo. Eh, y bueno, tenemos también al papá de los pollitos llamado Sigmund Freud, que fue aquel que elaboró la tesis de que Moisés no es otro, sino que el mismo Akenatón. Amón, Amén, pues una Amón, el sol, ¿no? Amón, Ra, Amón, Amón. Y bueno, me parece que sí puede ser el Akenatón o el otro, su ayudante, Moses, Mane Mises Moses.
que bueno, también dicen que es el plagio de Rey Sargón. Es el creador del psicoanálisis, pero como digo, pues hay muchas cosas cuando dices, bueno, voy a creer en esa persona. Su obra es monumental, ¿eh? Su obra es monumental. Mm, aunque dicen que anduvo con su cuñada y que a partir de los 40, bueno, pues ya, incluso Gustav Jung lo comentaba, eh, cómo creó su concepto del cómo convive el yo, el super yo y el ello. Pero ¿qué es esto del yo, el super yo y el ello? Esto suena como que a rap. El yo es como la conciencia de sí mismo, de la propia existencia. El super yo, pues son las normas, las leyes que rigen el comportamiento con otras personas, lo que nos establece la sociedad. Y el ello son los instintos de amor-odio, que muchas veces como se confunden, ¿no? Como alguien que pasó de ser fanático o idolatrar a una persona, después resulta que la asesina. Eso es muy común, eso es un aspecto de la psicología que me parece digno de estudiar para evitar todas esas tragedias. O sea, como incluso, bueno, ustedes saben los miles de casos que hay de tanto de hombres como de mujeres, ¿eh? O sea, no es por irle, no es a uno o a otro, que eso sí, deberían tomar una terapia racional emotiva o mindfulness, una terapia de conducta o, bueno, el caso es que aquí volvemos a la mística de la psicología, como es, también el budismo tiene su psicología, el hinduismo, las religiones africanas, todo eso. Por ejemplo, el señor Krishna decía que la conciencia era como un arco, y si tú tensabas mucho la cuerda, igual la guitarra o eso, se rompe la cuerda. Entonces, debes tensar lo suficiente como, no para que quede flácida y que, ay, pues no puedes lanzar la flecha, sino como lo tensas lo suficiente para que y apuntas, visualizas bien, calculas, para que llegue al blanco. Y así es las relaciones humanas. Si tensas mucho, se puede romper. Y pues, por eso hay tantas tragedias, ¿no? Eh, y bueno, Sigmund Freud tiene una obra increíble. Por ejemplo, también aconsejó mucho a su discípulo Gustav Jung de que no realizara el libro rojo, que no hablara de, porque iba a revivir el ocultismo y tantas cosas, ¿no? Habla de cómo los impulsos inconscientes presionan sobre la mente consciente. Eh, y bueno, me parece muy interesante cómo tenemos a los grandes bastiones de la psicología como Wilhelm Wundt, como Leiter Widmer, Sigmund Freud, eh, Mary Withan Calkins, Iván Pavlov, eh, muchos más, William James, y toda esta serie de genios que, que me parece que son dignos de estudiar, ¿no? Así que vamos a dedicar un poco de tiempo para estudiar estos grandes genios. Eh, como algunos se enfocan más al aspecto de la infancia, pero como digo, todos los estadios de la vida son muy importantes. Eh, Existe también Karen Horney, por si piensan que no ha habido mujeres, pues ya mencionamos a Mary Withan Calkins y también a Karen Horney, que bueno, ya no tiene mucho que murió, pues bueno, medio siglo, más de medio siglo, pues es de 1885-1952. Y bueno, a las feministas esto les va a caer súper bien porque es supuestamente fundadora de la psicología feminista. Eh, Estableció la teoría de la neurosis y bueno, es que puede haber lapsos, porque yo veo que hay mucha gente como que, o sea, a lo mejor ustedes piensan que es una locura, ¿no? Dices que escucho voces, pero bueno, a mí en mi caso, y les aseguro que cualquier compositor, o al menos muchos compositores, no me refiero solamente a Beethoven, escuchas las melodías, escuchas como que sonidos, o incluso puedes percibir imágenes. Y bueno, es que eso qué tiene que ver, no, está loco, está loco. No, no es que esté loco, es que también hay facultades como los sueños. Tú cierras los ojos y estás viendo a colores, estás, en los sueños estás viajando al pasado, al futuro, eh, a cualquier parte del universo. O sea, es algo realmente increíble ese espacio astral, sideral de los sueños. Eh, y bueno, esta Karen Horney
dice que la teoría de la neurosis dice que la neurosis surge por el ambiente, por cómo está la relación de padres, los padres dan a los hijos. A mí me parece realmente, pues como cuántas cosas no hay que de padres a hijos, hijos a padres, bueno, tantas noticias en todas las culturas, o sea, entonces yo creo que tiene que ver mucho con esa cuerda que no tienes que permitir que se tense tanto. Y lo que sí me parece importante de Karen Horney es que habla de no sobrevalorar al varón, el papel de la figura del varón. Me parece muy importante que es importante el equilibrio, o sea, incluso desde el nombre de Dios, porque vemos que toda esta gente pues tiene sus ideas. ¿Ustedes no creen que Sigmund Freud, siendo judío, aunque diga que no era judío, bueno, o sea, me refiero, siendo judío, no estudió el fenómeno de Moisés, Isis, la diosa madre, ¿no? Está lleno, es el único de los pocos que he visto que estudia a Lilith, o sea, cómo estudió el folclore y cómo, eh, pues ahí surge esa idea de que la mujer envidia al hombre porque tiene algún pedacito de carne más, ¿no? Y eso me hace absurdo, no es ni más ni menos, sino son complementarios, es como, pues tú exactamente, el enchufe tiene una parte macho, una parte hembra, y tiene que entrar para que haya luz, ¿no? O sea, así de simple. Y pues obviamente hablaba Karen Horney de las dificultades de la maternidad, que yo creo que son dignas de estudiarse. Eh, También me gustaría hablar un poquito de eh, algo Edward Thorndike es conocido por las curvas y las leyes del aprendizaje, algo que llamó la ley del efecto, un gran efecto, ¿verdad? Eh, mm, Donde trata de demostrar en sus experimentos de que si no nos dan una compensación después de hacer algo, eh, pues pudiéramos volver a hacer ese algo, así de simple, pero pues no siempre se da, ¿no? O sea, es otra vez el conductismo, otra vez el, ese aspecto de que si recibes compensación o no recibes compensación, pues es claro que va a tener un efecto. O sea, si tú te pagan por realizar un trabajo, pues obviamente lo haces y lo haces con gusto, y si no, pues no te mueves, o sea, hasta vas a disgusto, ¿no? Hay gente que se ha dedicado mucho más a los niños, por ejemplo, Jean Piaget, Watson, John B. Watson, eh, que bueno, Watson es conocido como el fundador del conductismo, eh, pero como digo, Iván Pavlov es conocido como el iniciador de condicionamiento clásico, el conductismo. Pero como sea, en esto siempre hay múltiples padres, múltiples aportaciones. Y, y bueno, pues en este caso, pues John B. Watson, considerado el padre del conductismo, así como Wilhelm Wundt es considerado el padre de la psicología, porque no siempre esos términos, o sea, podemos variar incluso en la forma en que concebimos los términos, por eso es tan importante la etimología, porque si no empezamos a caer en errores, y lo que para una persona significa algo, pues para otra, ¿no? Entonces, es uno de los psicólogos más importantes del siglo XX, ¿no? Cada uno ha aportado sus cosas como Lacan y Freud en la psicoterapia. Eh, y bueno, hay muchas terapias dinámicas, ¿no? Yo creo que John B. Watson y Jean Piaget, que se han dedicado tanto a los niños, incluso hay escuelas, ¿no? Que han tomado el nombre de Jean Piaget o John B. Watson. Eh, y pues decía que la conducta es pues una respuesta aprendida a través de la historia del condicionamiento. Volvemos al condicionamiento. Eh,
aunque él mismo aceptó que era una exageración. Eh, Estas técnicas las aplicó en varios niños eh, para hacer las técnicas de la modificación de la conducta. Y bueno, en este caso, pues John B. Watson es considerado el padre del conductismo, pero recordemos ya el antecedente con Iván Pavlov, pero también tenemos el otro aspecto de Jean Piaget, ¿no? Eh, Otro padre, pero ese es padre de la psicología evolutiva, el desarrollo del pensamiento en el niño. Entonces, estamos viendo este aspecto que hay especialistas, ¿no? En este caso, pues John B. Watson y Jean Piaget se dedicaron mucho al estudio de los niños, así como Karen Horney se especializó mucho en el estudio de la mujer. Eh, pues John B. Watson decía que la psicología era predecir y controlar la conducta. Y vemos el behavior la conducta, el cómo procedes, cómo actúas, y pues sí, por eso se le conoce como el padre de conductismo. Eh, eh, Decía, dame una centena de niños sanos, bien formados, para que los eduque y yo me comprometo a elegir uno de ellos al azar y adiestrarlo para que se convierta en un especialista de cualquier tipo que yo pueda escoger. Médico, abogado, artista, hombre de negocios, incluso mendigo o ladrón, prescindiendo de su talento, inclinaciones, tendencias, aptitudes, vocaciones y raza de sus antepasados. Así es la historia del condicionamiento. Decía que uno no puede definir la conciencia más de lo que puede observar el alma. Vemos cómo esos términos que pudieran parecer de otra época totalmente arcaicos, pues siguen hoy, ¿no? En el caso de Piaget, estudió la inteligencia, el desarrollo del pensamiento de los niños, eh, desarrolló el aspecto cognitivo eh, y de cómo conciben el mundo eh, de forma muy diferente a los adultos, ¿no? Entonces, pues prácticamente Jean Piaget, que es considerado como el padre de la psicología evolutiva, pues estudió el desarrollo del pensamiento de los niños. Eh, Otro filósofo que me gustaría citar una frase de Abraham Maslow, seguramente conocen la pirámide de Maslow, mm, decía que supongo que es tentador tratar todo como si fuera un esclavo si la única herramienta que tienes es un martillo. Abraham Maslow, célebre por la pirámide de Maslow. Mm, Tenemos a Sigmund Freud como padre del psicoanálisis, eh, a John B. Watson como padre del conductismo, a Iván Pavlov como uno de los antecedentes, eh, a Jean Piaget como padre de la psicología evolutiva, eh, Karen Horney como madre de la psicología feminista, a John Watson como padre del conductismo y bueno, tenemos a Carl Rogers, pero antes quería comentar esto de John Maslow. Eh, John Maslow es considerado como el padre, otra vez, es como una forma de marketing para decir que hizo algo en la vida, de la corriente psicológica llamada humanismo, aunque el humanismo pues también tiene muchos antecedentes, ¿no? Eh, es especialmente recordado por su pirámide de Maslow sobre las necesidades humanas. Dice que tenemos que tener una mentalidad flexible, porque de lo contrario cometeremos siempre los mismos errores. Ahora sí como la canción. La pirámide de Maslow es muy, muy, muy célebre. Se las recomiendo que la busquen. Ya la veremos en un momento. Bueno, también tenemos en este caso de John Maslow, que nació en 1908 y murió por allá de 1970. Hablaba de la teoría de la personalidad, las necesidades y experiencias. La psicología humanista
la psicología humanista, eh, que trataba de desarrollar totalmente el potencial y conseguir la autorrealización plena. Vean cómo es importante esta concepción. O sea, que te sientas pleno, que te autorrealices. Y en esta pirámide de Maslow, justo en la autorrealización viene hasta la cúspide. Después está el reconocimiento, la afiliación, la seguridad y la fisiología. O sea, como recordemos que tenemos el cerebro reptiliano, el cerebro límbico de las emociones y el neocórtex. Y el aspecto fisiológico que tiene que ver con todos los procesos necesarios para la existencia, la respiración, las necesidades básicas, la homeostasis, que es el equilibrio. Eh, el sexo también es una necesidad vital, importante. El descanso, el dormir es importante, el comer, la alimentación. Y bueno, ya después de eso, esto pareciera como lo más instintivo, el cerebro reptiliano, no lo más instintivo, fisiológico. O sea, no es que quieras o no quieras, sino realmente son necesidades de la fisiología. Después ya buscas seguridad física, seguridad de empleo, de trabajo, de recursos, la familia, las amistades, la salud, de buscar un patrimonio, de buscar una seguridad privada, algo que te pertenezca, la moral, eh, la amistad, lo familiar, las religiones, la seguridad física. Y bueno, realmente supuestamente subiendo el escalón ya estaría la afiliación, la amistad, el afecto, la intimidad sexual, o sea, un nivel mucho más, mmm, ¿cómo decirlo? Pues la amistad, recordemos el poema de la amistad de Temilotzin o Lisias o de la amistad, un gran diálogo de Platón. El afecto, el amor es súper importante porque nacemos para sentirnos amados, para amar, y la intimidad sexual pues es fundamental para, así, que se demuestre que te quieren, ¿no? Porque, y bueno, ya el reconocimiento, porque todos buscan, aunque te dan una hoja, en realidad es una hoja, es como dicen del dinero, pues nada, es papel, pues así es una hoja. Pues buscamos reconocimiento, buscamos respeto, el éxito, el triunfo, la victoria, hasta la victoria siempre, la confianza, el autorreconocimiento y el ser reconocido por todos los demás. Y finalmente, la autorrealización, que aquí coincide con la gnosis. Veamos cómo la gnosis, pues está estudiando varios aspectos de varios psicólogos, llegando a muchas veces que esto ya se sabe, también ha sido estudiado siempre por muchas culturas. Eh, la creatividad, el talento, la imaginación, la inspiración, la resolución de problemas abstractos o concretos, eh, la aceptación de los hechos, la falta de prejuicios, la espontaneidad. La autorrealización es sentirte pleno, que pudiera parecer más un aspecto interno, más espiritualidad. Y bueno, en este caso es muy famoso Abraham Maslow eh, por la pirámide de la pirámide de las necesidades. Es un psicólogo humanista, padre de la psicología humanista, y busca desarrollar el máximo potencial y de toda tu potencialidad al máximo, ¿no? Y bueno, muy famoso, reitero, por la pirámide de la jerarquía de las necesidades. También tenemos a Carl Rogers. Carl Rogers es creador de la psicología del yo, pero sin embargo, ya como les he hablado, existe de por sí en las escuelas de Oriente la doctrina de los muchos yoes y pues eso de que somos legión, ¿no? Eh, eh, a mí me parece mucho interesante que, por ejemplo, Sigmund Freud tiene 24, ha sido su obra condensada en 24 libros monumentales, donde estudia temas como el inconsciente y la sexualidad como factor impulsor. Sí, es claro que ese es un motor, pero también no. Gustav Jung, eh, cada quien le da su punto muy importante, su interpretación, su perspectiva muy característica, ¿no? Como les platiqué de Mary Whitton Calkins, eh, psicóloga, pero también filósofa. Veamos cómo está íntimamente relacionada. No es de que yo soy solamente psicólogo o músico, sino que cuando haces
el estudio de las obras, hay un aspecto psicológico muy, muy importante. Eh, Ella fue también una de las pioneras en dirigir la Asociación Americana de Psicología. Eh, y pues hay muchos, Alfred Binet, Carl Rogers, como les comentaba, que es considerado como el creador de la psicología del yo. Eh, Terapia centrada en el cliente. Ya vemos que hay terapia gestal, terapia psicodinámica, el psicoanálisis, tantos tipos de terapia que, bueno, eh, muchas, muchas, muchas. Puede haber 40 o más. Es importante así estudiarlo. En esta terapia centrada en el cliente, pues el paciente tiene la capacidad de resolver sus propios problemas. Y creo que sí, a veces sí necesitas un poquito de ayuda, una guía, pero creo que lo más importante es que tú mismo por el autoconocimiento puedas resolver tus diferentes problemas. Y esa aportación de Carl Rogers de la psicología del yo, pues es muy importante en la psicología, así como John Watson publicó la psicología vista por el conductista justo antes de la Primera Guerra Mundial. Eh, pues tenemos, por ejemplo, a Skinner, y bueno, ya cada quien puede decir, pues yo necesito una terapia, tal como por ejemplo Franco Escamilla dice que va a terapia y mucha gente dice que va a terapia, pero pues todo eso puede ser si tú te autoobservas, si tú te estudias, si tú estudias muchos casos, o sea, muchos casos psicológicos y psiquiátricos y bueno, de todo tipo, pues dices, vaya, yo creo que no soy tan mal, o sea, más bien me refiero a que hacemos una tormenta en un vaso de agua, ¿no? En el caso de Skinner, creó el neoconductismo, que estudia la conducta de los seres vivos. La etología, por ejemplo, la etología, si no me recuerdo, estudia la conducta animal. Nosotros somos, en nuestras células, prácticamente animales. Eh, Muy famosa la caja de Skinner, la caja de ratas. Ahora sí que los utilizan como conejillos de indias. Eh, el estímulo-respuesta para que la conducta se repita, ¿no? Aquí vemos cómo este estímulo-respuesta, si tú haces algo y no hay una compensación, obviamente ya no lo vas a volver a hacer. Si hay una buena compensación, lo vuelves a hacer. Si hay una mala experiencia, si tú hay un estímulo y hay una buena respuesta, lo repites. Si hay una mala respuesta, te alejas. O bueno, puede haber reacciones violentas también, ¿no? Entonces, pues hay, como vemos, muchísimas corrientes psicológicas, ya cada quien podrá elegir. Hay quien le gusta mucho Víctor Frankl, que El hombre en busca de sentido, como comenta Emilio Duró, mucha gente ha visto que le gusta mucho este libro. Eh, Como la historia de los campos de concentración, bueno, los campos de trabajo, no se nos olvide los gulags y bueno, en China, en Rusia, en todas partes, en el mismo Estados Unidos, en Guantánamo, en tantas partes, ¿no? Eh, Así como Abraham Maslow hizo una pirámide de las necesidades básicas, Alfred Binet y, bueno, Theodore Simon desarrollan una escala de la inteligencia general basada en la edad mental y se utilizan pruebas, el estándar, así como Rockefeller utiliza un estándar, así por primera vez en la psicología se utiliza ese estándar eh, y bueno, fueron los que hacen esta noción del cociente intelectual, cociente de inteligencia. Que bueno, eso es una reflexión, pues un absurdo, porque hay gente que tiene, pues, 100, 140 genios, 180 de coeficiente intelectual, pero eso no significa que sean felices. Hay gente que tiene maestrías, doctorados, y es totalmente depresiva, no está feliz. Y hay gente que pues, no tiene la primaria y pues logran ser empresarios, logran ir por el mundo, viajar. Y entonces, muy bien. Eh, Me gustaría recomendar unas películas que tienen que ver con la psicología. Por ejemplo, El silencio de los inocentes, El silencio de los corderos, eh, que trata sobre un asesino en serie, pero en Buffalo Bill. Eh,
y bueno, seguramente vieron esa película, una mente que tiene que ver con una película que tiene que ver con un economista, una mente maravillosa que narra la vida del John Forbes Nash, eh, con Russell Crowe. Eh, y bueno, obviamente muchos piensan que las películas reflejan la realidad, pero no, muchas veces son propaganda, así que verlas con cuidado. Habla de que cuando estaban en guerra en la Unión Soviética y estuvo desencriptando ciertos códigos y bueno. Eh, La Naranja Mecánica, una película súper célebre en Gran Bretaña en un futuro indeterminado. Y también la de Rain Man, que habla como del autismo, ¿no? Es que incluso sale de Tom Cruise, que muchos lo ven como una cualidad. No, yo creo que sí es hay ciertos trastornos, de hecho sí, sí puedo darme cuenta que hay gente que está muy encerrada en sí mismo, ¿no? Como que no tienen esa empatía. Eh, y ahí sale el hermano autista, que es Dustin Hoffman. Y bueno, pues se lo recomiendo mucho. Mejor Imposible, las 50 primeras citas, no 50 sombras de Grey, ¿verdad? Requiem por un sueño, ¿eh? Y bueno, ya casi vamos a terminar por hoy, pero haciendo un recuento de todos estos grandes psicólogos desde eh, John B. Watson, Mary Whitton Calkins, Alfred Binet, Eric Berne, Viktor Frankl, John Grinder, eh, todas las terapias que hay, ya cada quien puede elegir. Por ejemplo, para mí, bueno, yo escuché una vez que decía Luis Miguel, para mí es una terapia, cantar es una necesidad. Cuando alguien canta, bueno, te sientes fabulosamente bien. Cuando alguien hace el amor, bueno, pues te sientes fabuloso. Cuando alguien corre ese ejercicio, baila, bueno, te sientes increíble porque liberas endorfina, dopamina, oxitocina, las hormonas de la felicidad, eh, las glándulas, las hormonas. Bueno, es todo un sistema químico, bioquímico que está en concordancia con lo que comes, con las sustancias que segregas. El caso de Viktor Frankl, eh, lo que le llaman la psicología existencialista, el padre de la psicología existencialista. El hombre en busca de sentido, la vida del ser humano debe tener un sentido. Sí, no, no, o sea, si siempre tienes un objetivo, una misión, algo por qué luchar, algo por qué levantarte, o sea, hay gente que no come, no, bueno, no duerme, o sea, siente que todo demás como que desaparece, ¿no? Eh, y pues por eso ese ser humano, dice Víctor Frank, que es un ente destinado a trascender. Eh, el ser humano no es solamente una unidad, sino también una totalidad, algo holístico. Así que Víctor Frankl es el padre del existencialista, bueno, de la psicología existencialista. Muy, muy bueno su libro, si lo pueden leer, se lo recomiendo mucho. Hay gente que pues, le cambia la vida. El caso de John Grinder, bueno, ya son psicólogos mucho más modernos. Ya casi casi estamos diciendo Juan Bosco Abascal Carranza, Enrique Corbera, ¿cómo se llama? Jordi Wild, todas esas personas, pero bueno. Eh, Aquí habla John Grinder, para que vean cómo esa gente tiene influencia, porque, pues, te digo, todos psicólogos sacan su queja y ya la señora sabes que tiene trastorno de déficit por atención, TID, necesito llevarlo a terapia de conducta y bueno, en la caja de Skinner, bueno, en fin, se sacan todo, eh, una serie de cosas que, bueno, para mí, Carl Gustav Jung es muy de mi gusto porque él tiene que ver mucho con el gnosticismo. El libro rojo, bueno, tiene que ver con la alquimia, un psicólogo suizo, psiquiatra suizo, que estuvo con Sigmund Freud, pero ya después publicó sus propias teorías, su propio enfoque. A mí me parece que es de los más extraordinarios, realmente es de mis favoritos. Eh, Hay otro psicólogo suizo que se llama Hermann Rorschach,
Rorschach. Y ese Hermann Rorschach crea una prueba de la personalidad eh, basada en la lectura de manchas de tinta. Entonces, parece que no, pero si tú dejas una pequeña mancha, o bueno, las manchas que dejas, o cualquier cosa puede decir mucho de ti, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Las cosas, cómo las ordenas. Bueno, lo utilizó mucho como una prueba que en el futuro se convertiría, pues, una prueba proyectiva utilizadas en las prácticas clínicas. Pero como digo, estas gentes pues, han estado influyendo. Por ejemplo, John Grinder eh, habla de la programación neurolingüística, la famosa PNL, ¿no? El inconsciente colectivo, para que vean, vamos cómo esos psicólogos, porque es importante saber de psicología, porque de repente escuchas programación neurolingüística, inconsciente colectivo. Bueno, pues es que está desde Gustav Jung, pero hay otro concepto que también la psicología y la gente lo dice, pero nada más no saben ni de dónde viene, sincronicidad, una cosa estudiada ya por Gustav Jung, ¿no? Entonces, habla de, con la programación neurolingüística, nosotros establecer patrones, definir, crear modelar nuestras habilidades, nuestra realidad, nuestra vida diaria. Porque déjenme decirles que el conocimiento es una tecnología blanda. Entonces, con la ayuda de la tecnología, producir cambios en el comportamiento a partir de la relación entre el pensamiento, comportamiento y lenguaje. Pensamiento, pienso, luego existo, ¿verdad? Collito ergo sum. Comportamiento, la actitud, el comportamiento y el lenguaje. Sí, claro, 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 pero esto ya, esto es algo que ya lo decían los antiguos prehispánicos, por eso está Tonatiuh, el verbo crea. A mí me pareció impresionante una escena donde va el Dalai Lama y resulta que se le abalanzan un montón de monjes, pero yo pensé, pues lo van a abrazar, le van a pegar, o que no, no, no. Se acercaban como un metro, le hacían una reverencia y enseñaban la lengua. Dije, pues Tonatiuh, es el verbo crea, el pensamiento solar, el comportamiento, lo unificas todo. Y bueno, construyó una conexión entre los procesos neurológicos, la palabra, superamos qué poder tiene la palabra, ¿no? Entonces, John Grinder creo que es también muy influente, igual que Víctor Frank, igual que Alfred Wiener, cada uno tiene su perspectiva, Abraham Maslow, Mary Whitton Calkins, Herman Rorschach, eh, que bueno, que ya hablamos de que como con manchas de tinta, ¿no? Como con pequeñas cosas. Eh, y bueno, ya vamos a pasar después a la psiquiatría, porque ahí sí me gustaría hablar cuántos casos hay. Pero nada más quisiera dejar sentado ese precedente, porque yo veo gente que estudia psicología y psicólogos, bueno, primero que psiquiatras, que no tratan bueno, el MK Ultra, o sea, eso es fundamental. O sea, para mí, si escuchan a Cathy O'Brien, Bryce Taylor, Psicoville, contra la periodismo Matrix, saben más de psicología. eh, o sea, son escuelas de psicología. Están hablando incluso en ese libro de Thanks for the Memories. O sea, ahí habla de cómo, bueno, es que necesitan leerlo, es una maravilla. Cómo una persona mediante trauma pudieron fragmentar, incluso Daniel Sturling comenta que en el Instituto Tavistock, o sea, cómo esos aspectos no los estudian mucho los psicólogos. Yo incluso en una conferencia masónica, que son maestros de psicología, doctores y todo eso, en otra ocasión también, no conocían el MK Ultra, el proyecto Monarca, la visión remota, bueno, los estudios psíquicos que han realizado rusos y los gobiernos. O sea, no es una teoría de conspiración. Bueno, hay teorías de conspiración que son 100% reales. Hay que ver las que son reales y las que son inventadas, y las que son teorías que alguien quiere elucidar porque piensa que así se crean sus propias teorías, sus propias explicaciones. Pero bueno, hay que crear toda esa serie de escenarios, pero eh, esos son hechos. O sea, ya el mismo gobierno de Estados Unidos lo reconoció. O sea, muy recomendable ese libro de Thanks for the Memories. Todo lo que sea de Bryce Taylor, Cathy O'Brien, Cisco Bieder, la otra que entrevistó David Icke también, bueno, Instituto Tavistock.
al sobrino de Sigmund Freud, que es responsable de la propaganda. En este caso, Eric Berne, por ejemplo, desarrolló su propio núcleo, su propio modelo de la psiquiatría, pero como digo, ya son eh, aspectos distintos. La psiquiatría, la comunicación y el conocimiento. Vemos que los tópicos son los mismos. Conocimiento, comunicación, conocimiento, conciencia, conocimiento, comunicación, comportamiento, los diferentes estadios, infancia, juventud, las necesidades básicas. Eh, y es creador o utilizó el análisis transaccional. Eh, es una psicoterapia que pone énfasis en el desarrollo personal. Eh, mm, y bueno, pues hay todos esos aspectos, pero todos, les digo, cada uno tiene sus especialidades. Por ejemplo, en Jean Piaget, que hablamos que se dedicó más a la psicología infantil, en el juicio moral del niño, eh, mm, donde explora el concepto del niño sobre el desarrollo moral en la infancia y cómo está relacionado con los aspectos cognitivos. Entonces, conciencia, mente, cognición, cultura, condicionamiento, el aspecto cognitivo. Eh, y bueno, también hubo un psiquiatra que desarrolló el electroencefalograma. Y le digo, toda esta influencia es de los psicólogos y de los psiquiatras y por eso es muy importante estudiarlos, porque nos están afectando desde eso que dicen, eres bipolar, bueno, pues incluso hay un catálogo, un libro que ya comentaré de los trastornos y enfermedades mentales y todo eso. Bueno, obviamente, hay cosas que tú dices por sentido común, es que no puede ser la única explicación, ¿no? Eh, en el año de 1935 se publica Principios de la Psicología Gestalt, que fue el trabajo más importante de Kurt Wolfka, un pionero de esta escuela y un precursor de la psicología como la conocemos hoy. Pero decía que Hans Berger fue creador del electroencefalograma por 1929-1930 y lo llegó a probar en su propio hijo, así como Vladimir Putin supuestamente probó las vacunas en su propia hija, pues así. Eh, este dispositivo, incluso no sé si han escuchado de Jürgen Klarik, él habla de que pues, estaba usando un dispositivo que tenía bueno, tenía electrodos, y bueno, esos electrodos se utilizan para rastrear, registrar, medir la actividad eléctrica del cerebro. También hay un video con Lewis Howes muy, muy importante sobre el cerebro, muy importante. No recuerdo el chavo que habla con él, pero para mí me cambió la perspectiva del cerebro, que por cierto, el estómago se ocupa del 20% de las neuronas, el 20% se ocupan de todo lo que sucede en el sistema digestivo. Eh, y bueno, ya vamos a concluir, ya vamos a en otra ocasión hablar de otros aspectos. Eh, pero me gustaría hablar nuevamente de la caja de Skinner, que es uno de los científicos más, buenos psicólogos más renombrados, influyentes. Eh, Burrus Friedrich Skinner, pues estudios se centraron en la conducta operante. Sus primeros experimentos son los que más recuerda la gente, cómo metía en una caja a una rata, a una paloma, o quién sabe qué más. Eh, y pues la hacía pasar hambre, ¿no? Y solo se pulsaba una palanca que había en el interior de eh, recibía alimento positivo, o sea, recibía alimento, lo que llaman el reforzamiento positivo. Eh, y bueno, cuando
la rata descubrió que este hecho pues, se puso las botas, pero Skinner avanzó mucho, mucho más en esto y pues de ahí lo encaminó para decir eso también es parte de la conducta humana, de la naturaleza humana, ¿verdad? Eh, y pues está relacionado mucho con eso que decimos, el reforzamiento, el castigo, la extinción y la manipulación de la conducta de esos animales a placer. O sea, veamos que esta gente lo ha utilizado con nosotros, ¿eh? No crean que, bueno, eso se lo venden a los gobiernos, ¿sí? ¿Sí me entienden? O sea, no es así como que un evento aislado, o sea, eh, también tenemos a Ken Wilber, que estudió sobre la conciencia, la psicología integral y la psicología transpersonal. Eh, Ken Wilber, vamos a ver cómo está muy bonito esto del nombre de psicología integral y psicología transpersonal, pero ¿qué es esto de la psicología transpersonal? En el interior del ser humano es una realidad, una sola realidad, y la psicología integral es alcanzar un estado de plenitud a partir del desarrollo de la conciencia. Vemos cómo esos tópicos se vuelven a repetir una y otra vez, la conciencia, la conducta, la cognición, y bueno, eh, así tenemos siempre, 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 siempre los mismos temas en la psicología, que es el estudio de la mente. Eh, por ejemplo, Carl Rogers decía, cuando miro el mundo, soy pesimista, pero cuando miro a la gente, soy optimista. Carl Rogers. O sea, todavía me queda esperanza en el género humano, ¿eh? Todavía tengo esperanza en la humanidad. Aunque había quien decía que entre más conozco a mi perro, menos quiero a la humanidad o algo así. Este psicólogo humanista, Carl Rogers, también hizo aportaciones a la psicoterapia, ¿eh? Eh, entonces, el mundo puede ser un lugar malo, hostil, pero pues eso no indica que nosotros tengamos que actuar del mismo modo. Pero veamos cómo incluso Maquiavelo ha estudiado la psicología humana, porque decía que pues, el hombre pues estaba rodeado de gente mala, pues no podía actuar como bueno, porque se lo iban a deshacer, ¿verdad? Eh, entonces, me parece muy, muy importante que estudiemos esto de la psicología gestal, eh, tantas cosas, ¿no? Por ejemplo, Walter Freeman realizará la primera lobotomía frontal en los Estados Unidos. Eh, ya, bueno, eso quedó como una terapia, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que eso tuvo miles de víctimas, miles de víctimas. Veamos cómo a veces esta gente que experimenta en seres humanos, o sea, incluso eso se aborda en películas como X-Men, o sea, cómo está esta chava Grey, Jean Grey, que bueno, el profesor X le compartimentaliza la mente para que no pueda recordar, o sea, prácticamente nos está, incluso Logan dice, no, profesor, no sabía qué clase de persona era usted, hasta dónde podía llegar. Y le dice, tú no entiendes, Logan, lo que estoy haciendo. Pero es eso mismo, cómo mediante el trauma van compartimentalizando tu mente y cómo no puedes recordar incluso nada, o sea, eso parecería extraño. David Icke comenta muchos casos de MK Ultra también, ¿no? Eh, y hablamos de Karen Horney, que también tiene un libro muy importante, La personalidad neurótica de nuestro tiempo. Eh, es una psicóloga muy, 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 muy importante. Sí, claro que hace críticas a Freud, todos le quieren pegar al papá de los pollitos. Desde Gustav Jung, dice, porque pues obviamente, pues igual a Coca, pues no sé si le caía muy bien a Freud, pero pues la verdad es que hay gente que pues se puede morir, ¿no? De un pasón. Hablando de Carl Rogers, de cuya cita he mencionado antes, tenía un libro. Su libro es
Consejería y Psicoterapia, publicado en 1942, de Carl Rogers. Es pionero en cómo tratar a un cliente. Eh, tuvo muchos reconocimientos, muchos elogios, y pues se le reconoció como la revolución silenciosa. Volvamos a lo mismo. Revolución, evolución, involución, convolución, revolución. Tantas formas de percibir la euforia, disforia, utopía, distopía, disruptivo. Eh, vamos a ver. Eh, También, aunque no crean, el sobrino de Freud se dedicó a la psicología, padre de la propaganda. La hija menor de Sigmund Freud, Anna Freud, Freud escribía el tratamiento psicoanalítico de los niños. Así que vemos que varios ya se han ocupado de la psicología infantil. Eh, Mencionamos a Jean Piaget, mencionamos a esta Anna Freud, ¿no? ¿Qué otro se ocupó de la psicología infantil? Bueno, Iván Pavlov se ocupó de eh, el condicionamiento clásico. Y se me está pasando ahorita quién se ocupó más. Bueno, Jean Piaget, eh, la psicología evolutiva. Ahorita se me está pasando quién, pero bueno. El caso es que ahí está, bueno, al menos Anna Freud, Jean Piaget, y ahorita les digo la otra persona que se me está escapando. Pero bueno, para finalizar, me gustaría comentar acerca de lo que la escala de Wechsler para niños, casi a mediados de 1950, en los campos terapéuticos y psicopedagógicos. Aquí vamos a ver cómo pedagógico, a mí, ¿por qué? Mm, bueno, comentaré un problema que hubo ahí en varias universidades que dicen psicología, bueno, educación musical o pedagogía musical. Bueno, imagínense para que vean cómo es, hay maestros que tienen sus dogmas. Es que los alumnos deben salir con la carrera de pedagogía musical porque les da un reconocimiento, ahora sí que hablando de la pirámide de Maslow, un reconocimiento, una validez oficial, un estatus mucho muy superior que al educador musical. O sea, ven la clase de, no, o sea, no sé cómo llamarle, no quiero decir una palabra que no sea digna de YouTube o de cualquier red social. Y bueno, en 1952 se publica la primera versión del DSM o categorización de las enfermedades mentales, que surge como una alternativa del consenso clasificación CIE-6 de la Organización Mundial de la Salud. Ese es el libro que les digo, y hay varias actualizaciones. Eh, y bueno, eh, todos estos tópicos se vuelven a estudiar siempre. Por ejemplo, el sexo, pues no creo que nada más lo estudia Sigmund Freud. No, no, no. El sexo también eh, eh, estudiemos el sexo en pareja. Master and Johnson. Muy bien. Es la famosa pareja formada por William Howell Masters y Virginia Eshelman Johnson. Incluso hay una serie basada en ellos. Estudio científico de la respuesta sexual humana. Tras observar más de 10.000 casos, 10.000 actos de aquello, con el objetivo de describir los cambios físicos que se producen después de esto. Descubrieron la curva de la respuesta de aquello humana, en los que se perciben las etapas de excitación, meseta, orgasmo y resolución.
Pero bueno, eh, Freud abunda mucho esto, aunque él dice Freud que las religiones tienen origen. Bueno, todo es para él, ya saben qué es esto. La personalidad y factores, el psicólogo Raymond Cattell, 1905-1998, realizó estudios sobre la personalidad humana. Eh, de ello surgió uno de los test de evaluación de la personalidad más usados por los profesionales de la salud mental. Aquí viene una palabra que es muy interesante, fíjense. Eh, pero antes, conocer otra obra que se llama La ciencia y la conducta humana. La ciencia y la conducta humana. Que por cierto hay una terapia de conducta que se deriva del modelo conductista. Bueno, eh, que se basa en los modelos del aprendizaje y comportamiento. Pero bueno, la obra de la ciencia y conducta humana eh, es un trabajo del psicólogo conductista Skinner, en que se desarrolla la noción del análisis, del estudio de la conducta. Y bueno, volvemos a repetir lo mismo. Conducta, conciencia, mente, estímulo, respuesta. Eh, bueno, yo creo que por hoy vamos a ya casi concluir, pero me gustaría decir que el triángulo del amor no bizarro plantea la teoría triangular del amor. Habla de la intimidad, del compromiso y la pasión. Igual desarrolla la teoría triárquica de la inteligencia. Le gustaba estudiar las cosas de tres en tres y hacer las cosas también de tres en tres. Eh, pero cómo la palabra, o sea, me llamó la atención la palabra bizarra, porque surgió una discusión en un podcast de Roberto Martínez, que bueno, yo no sé cómo Roberto Martínez dice cada barbaridad, pero así, con una seguridad que tú te quedas así como también Mateus Rusarín, Mateo Rusarín que dice que en el juicio de Sócrates solamente perdió por un voto. Bueno, pues ahí se ve que no ha leído el diálogo ni porque está bien chiquito. Roberto Martínez dice que un diccionario no define etimológicamente una palabra o el significado, sino el uso que se le da actualmente, lo cual es totalmente falso. Si un buen diccionario tiene la etimología, el respaldo filológico, qué significa, que diferentes versiones de su significado. Pero surgió el tema de bizarro. En bizarro es una de las palabras que tiene pues una polémica, porque ¿qué significa bizarro? Depende en qué lugar. Así como Ucrania, pues depende en qué siglo pertenecía a Polonia o a Rusia o a la Unión Soviética o a otras naciones. Pero bueno, bizarro significa valiente y viene del italiano, iracundo, fogoso, así de irascible, pero sobre todo en español significa valiente. Pero le hemos cambiado el significado a raro. ¿Por qué? Porque en inglés, creo que en portugués y si no me recuerdo en francés significa como que raro. Seguramente si veían a alguien así como que bien machín, pues decía, ay, qué bizarro, ¿no? Iracundo, valiente, así como que. Entonces se le quedó la palabra raro, pero pues no significa eso. Es como la palabra apócrifo significa oculto, no significa falso. Es absurdo que sigan promoviendo eso, que apócrifo no significa falso. Tampoco herejía no significa algo malo o satánico, malvado, no significa elección, alternativa a elección. Es como Lucifer, ¿no? Lucifer es el lucero de la mañana, no significa Satanás. Y Cristo, Lucifer, bueno, patético. Yo recuerdo que tuve una novia que me decía, ay, qué patético eres. Para que vean cómo le hacen a uno bullying. Uno sufriendo aquí estoicamente todo eso, pero bueno, dije, ¿por qué patético? No, pues qué ridículo. Digo, a ver, dime qué significa la palabra patético. Dice, pues ridículo, absurdo, Pues no, te equivocas, no significa eso.
No, que sí, que una apuesta, y que dije, una apuesta, dije, yo nunca apuesto, por si las dos, nunca apuesto, pero bueno, digo, no, pero sí es eso. No, que no, que sí. Bueno, fuimos al diccionario, no lo quería aceptar, dice, conmovedor, la patética, la sonata patética y conmovedora, pero bueno, nos creamos nuestras propias etimologías como los católicos, como, bueno, eh, los masones también se crean sus propias mitologías, leyendas y mentiras y pues ahí está. Eh, tenemos otro libro eh, que es razón y emoción. Volvemos a los centros, el centro intelectual, la razón, el etos, el patos, la emoción, el corazón. Volvemos el aspecto psicomotor, ¿no? Como todo va concomitante, aledaño. Y bueno, este libro de Razón y Emoción, eh, Albert Ellis, el creador de la terapia racional emotiva y uno de los grandes de la psicoterapia, pues crea diferentes estereotipos. Eh, y bueno, yo creo que por hoy vamos a dejar porque faltan pues, ver aspectos más modernos de la psicología, pero eh, quisiera finalizar con algo que sí a mí me rompió mucho el espectro, sobre todo eso del coeficiente intelectual y todo eso. Lo que es un aspecto de Howard Gardner, que es uno de los grandes de la psicología, publica su teoría de las inteligencias múltiples. Es muy importante porque nosotros pensamos que inteligencia es el que sabe multiplicar y restar. No, hay muchas inteligencias. Hay gente que tiene inteligencia emocional, tiene inteligencia motriz, inteligencia mental, racional. Entonces, este aspecto me parece súper fundamental porque incluso hay un meme donde dice, bueno, chavos, el que atraviesa el río primero es el más inteligente. Y pues el pez, la tortuguita, pues sí pueden, pero el cocodrilo. Pero el changuito y todos esos, no pueden. Entonces, es muy importante que nosotros veamos la inteligencia desde diferentes ángulos, de forma, eso tiene icosaédrica, no recuerdo, no, tiene un nombre. Bueno, verles desde una perspectiva multidimensional, la inteligencia, el aspecto de los sentimientos, el aspecto psicomotor, el aspecto sexual, el aspecto social, el aspecto de la cognición, eh, todo eso es muy importante. Así que para no alargar mucho esto, solamente tocando algunos de los temas muy interesantes que me parece que la psicología aborda, vamos aquí a hacer una pequeña pizarrilla. Si tengo pizarra, no sé. Vamos a, ya, como digo, eso es lo último, lo de las inteligencias múltiples, me parece súper fundamental. Nos habla que tenemos 8 tipos de inteligencia. Eh, y eso me parece súper interesante, ¿no? Porque igual que la pirámide de Maslow, y diferentes tipos de terapias, terapia cognitiva, el mindfulness, terapia dialecto conductual. eh, bueno, pues por ejemplo está la inteligencia musical, aunque no lo creamos, es un tipo de inteligencia. Hay gente que no es muy buena para hablar, pero sabe cantar, sabe hacer música, expresa sus sentimientos a través de esta forma tan maravillosa. Eh, la música de las esferas, veamos que el trivium y el quadrivium pues estaba hasta arriba la astronomía y cerquita la música. Está la inteligencia intrapersonal o interpersonal. Como hay gente que no la conoces y desde el principio ya te saca un chiste, sabe hablar, sabe relacionarse, casi como si se llevaran de por vida, ¿no? Eh, sabe reflexionar, sabe planificar, tiene imaginación, intuición, sabe soñar, sabe evaluar, sabe ser sociable. Y bueno, también está el aspecto de la espacio propioceptivo, la inteligencia espacial, ¿sí?
Vemos cómo hay gente, vamos a ver si aquí hay una pizarrilla, a ver si se puede. En la inteligencia espacial, pues se sabe dibujar, se sabe diseñar, se sabe pasear, se sabe ordenar, se sabe organizar, se sabe estructurar bien. Tenemos también la inteligencia corporal, por ejemplo, los bailarines, los atletas, vemos cómo tienen esa inteligencia súper bien desarrollada los actores. Eh, y bueno, ese aspecto del deporte, bailar, hay gente que sabe hacer unos pasos y hay gente que no sabe hacer diferentes pasos, ¿no? El teatro, la danza, el coordinar, el equilibrio, el espacio propioceptivo, bueno, tantas cosas que hay. Y, bueno, perdón, la otra intrapersonal, esta es la inteligencia interpersonal. Uno es la inteligencia intrapersonal, la otra interpersonal. En la inteligencia interpersonal, que perdón que la confundí hace rato, sabe comunicar, sabe dialogar, sabe organizar, sabe empatizar, sabe socializar, sabe liderar, sabe organizar una fiesta. Bueno, hay gente que es muy nerd, ¿no? Entonces sabe observar, sabe llevarse bien, hacer amigos interpersonalmente. Bueno, ya dedicaremos un espacio para estas inteligencias, pero está la inteligencia natural. A ver, vamos a ver. Hola, chao. Ok, vamos a ver. Ya me confundí aquí. La inteligencia natural pues sabe clasificar, sabe percibir, sabe observar, sabe experimentar. Y vamos a ver si podemos poner nuestra pizarra. La inteligencia lingüística, es muy importante. Hay gente cómo domina el lenguaje. Yo sí les recomiendo Crátilo o del lenguaje Crátilo, de Diálogos de Platón, Ferdinand de Saussure, Noam Chomsky, Jordan Maxwell. La inteligencia lingüística sabe leer, narrar, improvisar, escribir poemas, escribir canciones, memorizar. Bueno, hay gente que tiene memoria fotográfica, ¿verdad? Y hay gente que tiene la inteligencia matemática. Puede escribir un punto, una línea. Luego tenemos el triángulo. La inteligencia matemática sabe razonar, procesar, resolver, observar. Es muy propia de los ingenieros, ¿sí? Eh, sabe realizar cálculos complejos matemáticos y bueno, tantas cosas, ¿verdad? O sea, está padrísima la pizarra y pues así de compleja es la psicología, ¿verdad? Las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Con eso concluimos el día de hoy. Espero que formemos mucho mejor esta educación integral. Vamos a grabar a partir de esta semana 2 videos por día. Y bueno, vamos a concluir con un pequeño dibujito. Vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a ver. Bueno, a mí me encanta dibujar, pero no sé dibujar, ¿eh? Es que me cuesta mucho. Yo en realidad soy músico. Mm, Entonces esperamos que les haya servido esto de las 49 niveles de la mente, hablar sobre distintos psicólogos, sus aportaciones. Pero eso es un pequeño esbozo de todo el infinito universo que tenemos. En la educación integral, vamos a, hemos creado un trivium y un quadrivium que yo considero que está mucho mejor que los masones, que de los antiguos, porque pues, obviamente tenemos mucho más ah, herramientas. Trivium y quadrivium de los griegos, de la Edad Media, o sea, un corpus de enseñanza. Y bueno, vamos a concluir
Vamos a tratar de desarrollar estas inteligencias múltiples. Como ven, mi inteligencia del dibujo pues no está tan bonita, ¿verdad? Pero bueno, se hace lo que se puede. Eso es todo por hoy, cibernautas. Espero que se encuentren muy bien. Bendiciones y éxitos y sigan desarrollando su psique, estudiando psicología, que es fundamental. Saludos.